Bueno, de inmediato permitimos la saludación del buen amigo Francisco Domínguez Brito. Bienvenido, patrón. Qué gusto tenerle en esta escena. Muy buenos días a todos ustedes y de verdad con gusto a los cuatro, pero si me permiten hacer dos salutaciones especiales, ese gran legislador que compartimos. No pierdo la oportunidad de decir que fui testigo, de dar testimonio de alguien que asumió con mucha seriedad su compromiso. Y don Joaquín, de verdad que siempre lo vi joven y a mí me es muy grato siempre saludarlo, siempre su serenidad, muchas gracias, su sabiduría. De verdad que usted ha sido un hombre que ha dejado un legado en la República Dominicana para la clase política. Grandísimo honor. Muchísimas gracias, merecidas palabras. Francisco, el Partido de la Liberación Dominicana está convocado para este día, 10 de la mañana, comité político, su comisión política estará reunida, pero la situación es ausente de representación real en el Congreso y una oposición tan tímida, endeble que vemos en el país. ¿Qué hacer? No tenemos todavía un partido único, pero lo que no tenemos es oposición. Pienso que es un gran reto el que tenemos en el día de hoy. ¿Qué vamos a decidir? Yo creo que hay elementos que son muy claros y precisos. Esta reforma constitucional en el fondo no es una reforma que trae grandes cambios, tiene más un contenido de retórica, un contenido cosmético, que un contenido real de grandes transformaciones en cualquiera de los elementos que vayamos a buscar. El más definido es la supuesta independencia del Ministerio Público, pero la propuesta presidencial o gubernamental simplemente deja en manos del presidente la designación y le establece una inamovilidad de 2 años. No veo mucha diferencia porque que lo nombre un decreto, que lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura bajo sugerencia del presidente, en el fondo no hay ningún cambio sustancial. ¿Qué hacer dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Limitarnos a decir que esto es simplemente retórica o cosmético y decir que no vamos a participar del debate cuando el PRM tiene una mayoría, como quiera lo va a aprobar. La otra opción sería participar del debate con las fuerzas que tenemos y con la autoridad moral que tenemos de decir aprovechemos esta reforma para hacer cambios más sustanciales dentro del proceso de la justicia, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Si queremos una justicia más barata, más eficaz, más independiente, si queremos dotar de elementos al sistema para que mejoremos, entonces vamos a hacer propuestas. Y yo me pregunto, ¿no valdría la pena, por ejemplo, aprovechar para que el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a los jueces de las altas cortes y que a su vez con esta propuesta va a nombrar a sugerencia del presidente de la República, el Procurador General, que sea menos politizado, que podamos agregar al Consejo Nacional de la Magistratura 2 rectores de universidades, 1 o 2 jueces de altas cortes? Yo creo que eso le daría un poco de aire, de transparencia, de pluralidad a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Pudiéramos discutir que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenga que ser un juez de carrera. A mí me parece que eso fortalecería aún más lo que es el Poder Judicial y sería una buena oportunidad que tuviera el gobierno de dar un impulso al sistema de justicia. Probablemente pudiéramos establecer que el juez designado por sus pares en la Suprema Corte de Justicia para componer el Consejo Nacional de la Magistratura también sea de carrera y que no sea un juez de los designados que no son de carreras. Eso fortalecería aún más todo el sistema de carrera. Yo me pregunto, si hablamos de Ministerio Público Independiente, el primer elemento del Ministerio Público Independiente fue lo que logramos con la ley de carrera del Ministerio Público. En términos formales, la independencia la da el corazón y la conciencia, pero en términos formales, ¿no valdría la pena que el Procurador General de la República sea un fiscal de carrera? Y si es un fiscal de carrera, ¿por qué eliminarlo del Consejo Nacional de la Magistratura cuando tú vas a tener jueces
designando procurador general, porque el procurador general no puede interactuarle una relación más o menos homogénea u horizontal. El presidente habló de una inamovilidad de 4 años y inmediatamente le dijeron, presidente, esto es una locura, si ese hombre se subleva o esa mujer se subleva, ¿qué va a pasar? Usted va a tener un problema, y ahora lo redujo a 2 años. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué no atreverse a coger el riesgo y decir, vamos a levantar la justicia nuevamente, vamos a impregnarle una nueva dosis de energía y vamos a ver si iniciamos la segunda ola de reforma judicial en la República Dominicana? Doctor, pero en esa exposición que usted hace, si ustedes no se integran al diálogo, entonces se quedan en el aire. Yo soy partidario, en términos personales, de integrarnos al diálogo, de hacer propuestas de un país mejor, de hacer y presentar y discutir elementos en los cuales en cada uno de los puntos que se ha establecido nosotros podamos avanzar y ser mejor como República Dominicana. El presidente no habló del medio ambiente. La Constitución del año 10 no fue lo suficientemente generosa con el cuidado de nuestra casa común, aunque se establecieron algunas pautas respecto a las áreas protegidas, pero no fue generosa. Sí, en ese momento se entendía que la ley todavía estaba imberbe. A mí me gustaría que la Constitución nuestra fuera de vanguardia, y ya hay muchas constituciones que están hablando del derecho de los seres sintientes, del derecho a existir de la naturaleza, de los ríos, de los árboles, de los bosques, la posibilidad de que a través de entes y ciudadanías podamos establecer que ellos son sujetos de derecho. Es algo revolucionario en el esquema mental que tenemos en materia de derechos, pero sin embargo pudiera ser interesante que República Dominicana sea pionero. Aquí se habla, por ejemplo, y yo creo que todos tenemos mascotas, perros, gatos, nadie se le ocurre respaldar que mi perrito sea torturado, que alguien le eche gasolina y lo queme, que un ladrón venga y lo envenene o que se le torture. O sea, nosotros reconocemos que hay elementos dentro de la civilización nuestra que merecen respeto a otros seres. Los seres humanos tenemos derechos fundamentales, pero hay otros seres que tienen una especie de derecho a existir dentro de un marco de racionalidad que deberíamos nosotros reconocer. ¿Por qué no aprovechar? Yo, Francisco Domínguez Brito, sería partidario de aprovechar esta reforma e implementar una serie de principios jurídicos innovadores en materia del derecho de la naturaleza, ahora que el cambio climático nos devora, que estamos viendo el año pasado y este año han sido los años más calurosos desde que se tiene conciencia de medición de la temperatura. El tema de los océanos es una locura, el tema del calor en nuestras superficies y ciudades, ni hablar, el tema del derretimiento de los glaciares cada día mayor, veremos un aumento del nivel del mar y probablemente vamos a ver que aumentarán los ciclones, los periodos de sequía, las grandes inundaciones como consecuencia de lluvias. Realmente es un momento de que República Dominicana le preste mucha atención. Usted decía cuando yo le hice la pregunta que usted, Francisco Domínguez Brito, está de acuerdo con insertarse en el diálogo, pero entonces su partido se quedó con la boca callada. Hoy vamos a decidir sobre ese punto. Hoy es la decisión. Y uno de los retos que tiene el PLD, precisamente ante la pregunta que ustedes hacen, es qué capacidad tenemos de hacer oposición, de insertarnos inmediatamente al diálogo o a cualquier debate, a que no esperemos 15, 20 días para estar en el medio de las discusiones. El gran reto del PLD es convertirse en un partido mucho más moderno, prestar más atención a la comunicación como un elemento base del quehacer político en estas nuevas realidades muy diferentes a hace 20, 25 años, y esa observación que tú haces es vital para nuestro partido, nuestra supervivencia y probablemente ser una opción de poder en el año 2028. Don Joaco. Doctor, en primer lugar agradecerle de nuevo las inmerecidas palabras. Yo he seguido su trayectoria durante mucho tiempo. Celebro que usted haya decidido aspirar a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, porque yo sustento la teoría de que la victoria del presidente Abinader, pertenece a una generación diferente a las generaciones que dirigen los partidos, en cierto modo jubila a esas direcciones
y es importante que ese cambio generacional se opere también en las instituciones políticas. Y con su aspiración, pues yo creo que se está dando una nueva oportunidad a aquellos que quieran realmente comprender que hay una amplia franja poblacional de un 30-40% que al parecer ya las propuestas que le hacen las generaciones de mayor edad no conectan con ella. Y tal vez es hora de que una nueva generación con nuevas propuestas conecte con esa franja que yo creo que está casi directamente proporcional con la abstención electoral, porque no encuentran, no ven, no hay nada que simpatice en eso. Yendo al punto de la reforma que promueve el presidente Abinader, creo que no es una nueva constitución, sino son reformas muy puntuales. Usted ha hablado de situaciones en el ámbito jurídico muy interesantes que pudieran realizarse tal vez fuera del marco de la constitución, en el sentido de auspiciar mediante reformas de la ley situaciones que son convenientes. Usted solamente habló del tema del Procurador General de la República, que debo recordar que el Procurador lo integra al Consejo Nacional de la Magistratura el presidente Fernández en una disposición que buscaba provocar un empate que él pudiera romper en el caso en que se diera, porque en la forma que estaba concebido el Consejo Nacional de la Magistratura no había empate, eran siempre 7, el Ejecutivo tendría 3 y habría más o menos 4 que eran relativamente, que eran independientes, que no tenían ninguna dependencia. Yo creo que en ese punto es importante el sacar del Consejo Nacional de la Magistratura en esa conformación al Procurador General de la República y así evitamos el desempate. ¿Qué te opina de eso y de los otros aspectos de la reforma? La reducción de los diputados, el tema de unificar las elecciones y evidentemente el otro tema que sería el hacer más difícil modificar la Constitución en cuanto a la reelección se refiere. Hay gente que habla de cláusulas pétreas, yo prefiero cláusulas fundacionales en vez de pétreas. Y entonces, porque hay otras cláusulas pétreas. El artículo 37 es una cláusula pétrea de la Constitución de la República, donde para usted poder insertar las 3 causales hay que hacer un referéndum que modifique ese artículo. No hay otra manera que pueda hacerse. Entonces, ¿qué usted opina de esos 4 aspectos que son más o menos la reforma que el presidente dice? Y, perdone la introducción también, celebro que usted quiera estar en el debate. Los partidos deben estar en el debate, no deben rehuir el debate. Primero es que tienes razón en cuanto al Procurador General de la República y su designación, partiendo del criterio de que sea de libre designación por parte del presidente y que no haya ningún tipo de requisito como, por ejemplo, el ser un fiscal de carrera. Pero si ya es un fiscal de carrera, cambia totalmente el esquema porque estamos partiendo de un sistema donde es muy diferente a la actual composición. Por eso digo, si es con fiscal de carrera, yo soy partidario de que quede en el Consejo. Si es de libre designación, yo soy partidario de que pueda ser quitado. Es decir, que en eso coincidimos totalmente. Está el tema de los diputados. Yo siempre he pensado, y Ángel que estuvo ahí, le decía a un diputado, mira, el tema no es ahorrar dinero, yo creo que eso ni tanto, ni lo fundamental. Lo fundamental de reducir es valorar más el diputado, y ese es mi planteamiento. Cuando tú vas al Congreso y tú vas a la Cámara de Diputados, a las sesiones, es inmanejable. La cantidad de diputados les resta ese valor. Es como el dinero. Si hay demasiado dinero, hay devaluación y hay inflación. Si hay demasiados diputados, hasta el prestigio de los diputados está en juego. Lo ideal es que haya una reducción como un ente de valoración, de facilidad en el trabajo, de una mejor dinámica. Y yo creo que eso sería sumamente positivo e interesante. Pero en el caso de la reducción de los diputados, Francisco, lo que no se ha entendido, ¿por qué reducir 53? O sea, no hay una explicación. ¿Cómo vamos a redistribuir los
137, o sea, Mira, que Gustavo debía haber un Sánchez- concepto terminado para explicarle al país. Gustavo explicaba con mucha sabiduría, una gente de mucha experiencia ahí, que hay que delimitar cuál es el criterio, por qué tantos, cómo va a ser la distribución, no es solo una reducción por reducción. Y la Incluso representatividad, Francisco. se están hablando de diputados nacionales, 26, cuál es el criterio, cómo la ley va a manejar eso. Hay planteamientos interesantes de que, pero ya tal vez eso no es constitucional, que tengamos los diputados uninominales por distritos más pequeños, claro, y que podamos evitar eso. Otras personas establecen con respecto de la unificación de las elecciones. No sé si ustedes recuerdan, unas boletas para los regidores nadie ni ve, ni mucho menos. Pudiera discutirse sobre los listados y que sea por lista el tema de los regidores, porque sería un poco difícil. Volveríamos al tema tal vez del voto electrónico. Todo esto genera una serie de dudas en los partidos políticos bastante complejas, que cualquier discusión y negociación sobre esta reforma constitucional tiene que tener acuerdos previos sobre los procedimientos, porque de lo contrario sería muy difícil los consensos. No es simplemente que sí, que yo voy a rebajar la cantidad de diputados, sí, pero bajo qué criterios y bajo cuáles condiciones, que yo voy a unificar las elecciones, sí, pero bajo cuáles condiciones vamos a celebrar en un solo día todas esas elecciones y cómo va a ser el conteo, cómo va a ser. Debemos llegar a acuerdos previos para bien de la democracia y yo creo que eso es fundamental. Doctor Francisco Domínguez Brito, figura interesantísima porque estamos hablando de un ex procurador de la República y un ex legislador. Eso le da connotación de importancia en el contexto de la reforma, sobre todo porque trata sobre el tema de la Procuraduría, entre otras cosas. Doctor, ¿cómo usted ve la parte de intrincar la posibilidad de reformar la Constitución para beneficio de quien gobierne? ¿Cómo usted ve el hecho de mantener el transitorio del expresidente Danilo Medina? ¿Y cómo valora usted la decisión del presidente de no crear una condición de beneficio propio que ante la narrativa nacional parece un real sacrificio en este proceso? ¿Cuál es su parecer en esos puntos? Mira, hay un relato. El problema es que ese relato genera dudas. Se ha planteado de esa cláusula pétrea, del sistema norteamericano. Personalmente estoy totalmente de acuerdo. Personalmente estoy de acuerdo que eso nunca se cambie. Personalmente estoy de acuerdo que se establezcan todos los procedimientos necesarios, constitucionales o legales, para que a nadie se le ocurra querer seguir más de 2 periodos en el gobierno. Sin embargo, mucha gente todavía cree, sobre todo en la oposición, que se va a parar un legislador y va a decir: presidente Abinader, usted es lo más grande de este país, sin usted esto se acaba, usted y Jesucristo más o menos se parece, y todas esas cosas, y va a cambiar la intención del presidente. Si eso sucede, sería lamentable. Pero si eso no sucede y se mantiene, yo pienso que el presidente sería valiente y sería honesto reconocer esa decisión. Esos milagros Francisco, suelen aparecer en la Cámara de Diputados. Francisco, en el concepto del presidente redefinir el tema del Ministerio Público, han surgido 2 elementos, primero, que a mí me llaman la atención. El primero es la intención del presidente cuando define sus objetivos, diferenciar la política del Estado contra la criminalidad, ¿verdad? Respecto de la investigación y la persecución penal. Y quiere crear cuerpos diferenciados, incluyendo la creación de este abogado general del Estado para la administración pública. Sí, para que la gente entienda, en la propuesta presidencial se saca del Ministerio Público lo que es el procurador contencioso administrativo. Tiene una lógica en el sentido de que ese procurador administrativo normalmente es el abogado del Estado, defiende los intereses del Estado. Y a veces se dan contradicciones donde ese fiscal se siente que bajo el principio de objetividad él tiene que buscar la verdad
y puede tomar decisiones incluso contrarias al interés del Estado. Al interés del Estado. Y me parece que es más coherente en un sistema adversarial donde existan dos partes, el reclamante ante lo contencioso administrativo, sea un ciudadano o una empresa, y el Estado que tendrá que defenderse. Eso no quita que el Estado también pueda contratar abogados. No veo realmente, puedan haber discusiones, unos sí, otros no, pero eso no es sustancial. Me parece que la propuesta del presidente yo no la contradeciría, me parece bien. El otro tema que tú hacías referencia tiene que ver con la política criminal del Estado. Realmente no es una responsabilidad del presidente, del Poder Ejecutivo. La política criminal del Estado es responsabilidad del presidente de la República. Y tiene que ser así. ¿Y por qué le andamos huyendo a nosotros, tal vez en la reforma constitucional, y yo me puedo sentir aludido o culpable, si se quiere, porque yo fui parte de eso también, recogimos mucho lo que decía la ley y establecimos el mismo principio de la ley, y eso trajo mucha confusión. ¿Qué es política criminal? Sobre todo por el concepto de política criminal. Realmente el Ministerio Público no es solo persecución, ahí hay que agregar, el Ministerio Público tiene un componente de mediación, de conciliación enorme, mucho más que la persecución, mucho más que la investigación. Eso tiene que quedar claro en una palabra, y por eso esto hay que discutirlo. A veces se redacta sin saber qué es lo que hace bien cada institución, y no porque no se sabe bien, sino porque no se ha vivido en ella. El Ministerio Público juega un rol fundamental en la paz social, en materia de conciliación. Entonces, sí, yo no veo mal que se diga claramente que el presidente es el responsable de la política criminal del Estado. Y que quede claro que eso no es la investigación. Ahora mismo tenemos una ley, que es la 0124, una locura que contradice esa constitución, la vieja o la nueva, o como lo queramos llamar, o la que está planteando el presidente de la República. Una locura donde le da investigación en casi todos los delitos al DNI, y donde es tan loco lo que ha hecho este gobierno, tan loco, tan absurdo, que esa ley le dice que el DNI puede investigar casi todo, menos violencia intrafamiliar, homicidio, pero yo creo que después de ahí lo puede averiguar todo, investigar todo, y que lo que investigue no está obligado a decírselo al Ministerio Público ni a autoridad judicial competente. Y peor, que al único que se lo puede decir es al presidente de la República. Y el presidente de la República le puede decir, infórmelo o no infórmelo, es decir, quédese callado, ser cómplice, es una locura. Esa no es una forma de judicializar la política, no abre una brecha para judicializar la política. Es una ley propio del régimen de Maduro o de dictaduras. Yo creo que ni esos regímenes tienen una ley así, y es terrible que eso no se haya derogado, es terrible que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado a pesar de tantos recursos. Eso dice mucho de nosotros también como país, donde no hay una sublevación. A don Joaquín le pueden estar interviniendo los teléfonos sin orden judicial. Ángel, si alguien te dice algo y tú lo dices aquí, tú puedes caer preso si no confiesas al DNI quién fue que te dio esa versión. Realmente es bastante lamentable, y por eso yo digo, ojalá aprovechemos esta reforma constitucional para relanzarnos en materia de justicia. Y no hay un retraso también desde el Tribunal Constitucional, porque fue apoderado de 7 recursos el Tribunal Constitucional, y ya ha habido tiempo para que esto fuera... Lo que pasa es que también el Tribunal Constitucional, y eso es de los riesgos que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, que al ser tan politizado, quien designa a los jueces de altas cortes son los presidentes de turno. Entonces, los presidentes de turno, en el caso nuestro, mea culpa, también designaron jueces afines. En el caso del presidente Abinader hizo lo mismo, ha designado jueces afines. Esos jueces afines, normalmente, al ser afín, tratan de proteger a la persona que lo nombró, en este caso el presidente de la República. Por eso yo digo, vamos a ampliar un poquito más el Consejo Nacional de la Magistratura, vamos a poner rectores de universitarios, jueces de prestigio, que un hombre, por ejemplo, como el magistrado Subero Isa pudiera estar como personalidad en el Consejo Nacional de la Magistratura, que le dé un poco mayor seriedad al Consejo y legitimidad a sus decisiones. Doctor, 2 cosas que oigo. 2 veces usted ha hablado como de modificar las atribuciones y la composición del Consejo Nacional de la Magistratura.
sería interesante que usted presentara algo que que pueda ser objeto de discusión en la parte pública. Y segundo es preguntarle, usted que fue un procurador que marcó, dejó su impronta en esa oficina, ¿cómo usted enjuicia la labor no de la Procuraduría, sino del Ministerio Público en sentido general en los últimos años? Mira, juzgar ejercicio es muy complejo dentro del Ministerio Público porque hay muchas variables. Lo que yo sí puedo decir que hay personas de enorme valor ético, de grandes condiciones en sus capacidades y en su trabajo, y que simplemente yo deseo que sean lo más objetivos posible y que hagan las cosas lo mejor posible. Son actores que a pesar de ello reciben presiones, claro que reciben presiones del actual gobierno, que han tomado decisiones en algunos casos correctas, en otras incorrectas. Para mí personalmente creo que en algunos casos de corrupción hay personas que no deberían estar ahí. Igual hay casos de corrupción de personas que han dejado fuera que deberían estar ahí. Sin embargo, son apreciaciones muy personales las que yo estoy haciendo. Ahora, en sentido general, no es tema solo del Ministerio Público, es un tema global. El sistema penitenciario que está ahí ha experimentado un deterioro enorme. Los agentes penitenciarios, que son fundamentales para el desarrollo de ese sistema, ha habido una migración masiva de muchos de ellos que han renunciado y eso cuesta mucho. El INASIF ha requerido mucho más recursos, mucho más atención, mucho mayor capacitación, muchos recursos humanos se han ido y eso también eso es muy malo. La Oficina de Atención a las Víctimas, que era fundamental, haciendo contrapeso el expertise del INASIF, por ejemplo, con psicólogos y psiquiatras, indudablemente que ha decaído casi inexistente. Si tú comienzas a ver todo lo que implica ese gran cuerpo y el desarrollo de nuevas instancias, nuevas metodologías, realmente ha sido muy deficiente. Hoy, 4 años después, 8 años después, el tema de la tecnología es fundamental y nosotros no vemos ni en el gobierno ni en el Ministerio Público el uso eficiente que debería tener. El Ministerio Público jugó un papel muy importante en el 911. Personalmente yo tenía que ir 2 y 3 horas a la semana a reunirme en el 911 para medir, por ejemplo, el tiempo que duraba una ambulancia cuando le llamaban y el tiempo que duraban para llegar. Cuando pasábamos 7 minutos, 8 minutos, era un escándalo. Recuerdo Gustavo Montalvo, una de las personas que realmente admiro, un gran trabajador. Él dirigía todo eso y era todo un alarma. Ahora duran 30 minutos y no pasa nada, 40 minutos no pasa nada. A veces ni llegan y no pasa nada. No basta un director de 911 que tenga vocación o capacidad. Eso requiere de un gobierno completo. Yo salí a patrullar con ambulancias una vez cada 15 días para ver cómo estaba el funcionamiento. Yo era el Procurador General de la República. Ahora ni siquiera van a reuniones, para no hablar de salir a patrullar. Yo siento que si no hay amor, si no hay pasión, si tú no sientes lo que estás haciendo, las cosas no van a caminar bien. Eso es lo que le está pasando a este gobierno. Es un gobierno más de comunicación que de gestión. Es un gobierno que invierte más esfuerzo en crear un relato que en hacer las cosas bien y al final eso se siente. Por eso hoy la tasa de homicidio continúa subiendo, pero construyen un relato diferente diciendo que disminuye, no, simplemente que está sacando y cambiando los parámetros de medición que teníamos hace 8 años. Y por eso te da menos. Entonces no eres honesto, simplemente estás construyendo un relato para engañar a la gente. Y como la gente no sabe, se lo puede creer en un momento determinado. Hoy hablaron de una reforma policial. Yo nunca había visto tanta corrupción y tanto vínculo con el microtráfico y el macrotráfico como en este momento. Sin embargo, se construye un relato de que hay una reforma policial. Nada. Hay una impotencia incluso en materia de resolución de casos. La policía decidió nuevamente, desesperada, salir a matar a todos los que parecen delincuentes. Se están creando los equipos de matar, pero esos equipos están trabajando también con los grupos de tráfico de drogas y les rinden un servicio a la policía y les rinden un servicio
al crimen organizado, y al final lo que tenemos es más criminalidad y delincuencia. No hay reforma tal en ningún sentido, hay un fracaso pleno por parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. No tienen idea absolutamente nada de lo que es la lucha contra el crimen, y por eso nosotros estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día. Se habla de crear un Ministerio de Justicia para crear más empleos. Eso no tiene sentido. Las prisiones perfectamente puede ser una entidad con una mayor descentralización administrativa del Procurador General de la República. Nunca ha dependido del Ministerio Público en sentido general. Ese no es el problema. El problema es ponerle verdaderamente pasión a esto, conocimiento, dedicar horas de trabajo a la gestión y no dedicar horas de trabajo a la comunicación para engañar a la gente. Doctor, y el elemento, escúchame, Gregory, en el elemento de esa pregunta que te hace don Joaco, y con la benevolencia de él, la persecución política, ¿se ha prestado este Ministerio Público? ¿Hay visos de que ha sido instrumento de persecución política? Porque al PLD lo han desbaratado, sí, y el Ministerio Público ha jugado un rolcito ahí interesantísimo, digno de un estudio. Son líneas muy sutiles las que se presentan. Por ejemplo, si yo pido como Ministerio Público información a una dependencia del Estado de un caso que yo llevo de este gobierno y no me la da, es una persecución política inversa. Si yo casi fabrico pruebas, creo condiciones, si la doy al Ministerio Público para que persiga al opositor, creo todas las herramientas de comunicación. Además hago ofrecimientos, medio presión o medio chantaje. Es una línea sutil de persecución política, pero lo es. Entonces yo siento que aquí no ha habido mucha objetividad en muchos de los actores, sobre todo del gobierno. Por eso tú ves que en este gobierno hay tantos casos de corrupción y ninguno han ido a los tribunales. Grandes escándalos en muchísimas áreas públicas y ninguno se ha generado una investigación. Investigar casos de corrupción no es tan fácil tampoco. A veces cuando yo veo que todas las sentencias descargan, veo lo de los Tucanos, veo lo de Odebrecht, veo lo de Renove, yo te puedo enumerar que realmente en República Dominicana lo que prevalece en nuestro país es la cultura de impunidad total. Y le doy el beneficio de la duda, no porque yo fui Ministerio Público, sino a otros actores también. Lamentablemente en alguna instancia las colindancias han prevalecido, las amistades empresariales, políticas, con los actores que deciden, y República Dominicana hoy es un país donde prevalece la impunidad en materia de corrupción. Eso simplemente implica que hoy en día en este gobierno, mucha gente que puede decir ya solamente quedan 4 años, comienzan los familiares, aprovéchate, comienza todo el que está al lado a ver el otro que tiene casa en casa de campo, apartamentos en Miami, y ya comienza mucha gente hoy a tener dinero. Por eso tú ves la ropa, tú ves los restaurantes, tú ves los vehículos, tú ves el estilo de vida, y eso es lo que está pasando hoy. Se está repitiendo la misma historia que se repite constantemente, y eso es muy triste en la República Dominicana. Doctor, 2 temas. Usted hablaba del error tan interesante del Ministerio Público de ser el mediador. Prisión preventiva, por un lado. Tanta prisión preventiva, que hubo prisión preventiva, me dice que se está mediando poco ahí. Y por otro lado, el sistema carcelario dominicano. Este almacén de seres vejados ahí, que no termina de ser una cárcel real, un ministerio carcelario real. El gobierno fracasó en la política penitenciaria, fracasó totalmente y retrotrajo a tiempos pasados todo lo que es el sistema de administración, y tiene gentes ahora que están ayudando nuevamente. Para mí, Roberto Santana es el padre del sistema penitenciario aquí y es a nivel de América Latina es una gran autoridad en todo esto. Es simplemente la falta de voluntad, la falta de coraje, la falta de decisión en ese sentido. La mediación va ligada mucho a casos menores, sobre todo. El tema de prisión preventiva yo creo que tiene que ir más ligado al tema de la flagrancia y no flagrancia. Es algo que yo repetí mucho, tampoco era una posición mía, era de Abel Rodríguez del Orbe, que fue el que me inculcó a mí eso.
Creo que el Ministerio Público siempre tiene que tratar de trabajar con esos principios en materia de presunción, a menos que en un caso de no flagrancia haya un peligro real de fuga o de destrucción de pruebas. Pero tú planteas, Francisco, escúchame, don Joaco, que el Ministerio Público tiene limitaciones para la cabal persecución de la corrupción. Pero en la actualidad siento que se ha apoyado mucho en las delaciones premiadas. Y entonces usted ve este grupo de gente que debía estar más preso que los que están presos, y entonces ahora resultan salvados, y por ahí hay un caso de uno que entregó 715 millones de pesos, con obras pero que le van a dar. se queda 5.000 y lo va a pagar con obras que le van a dar, y además de eso se quedó con 2.000 millones. Mira, O sea que yo no entiendo. Yo tampoco, y eso no es correcto, y se lo he dicho a algunos actores. A mí me parece inadmisible que tú, por ejemplo, esas personas que tú haces referencia, que no solo fue uno, fueron varios, que desfalcaron, que extorsionaron, que hicieron muchísimas cosas, que confiesan que lo hicieron. Le están lavando su fortuna. Que ahora dicen que van a devolver algo, y para colmo en los medios de comunicación dice que lo que van a devolver es con obras grado a grado que le va a dar el gobierno. Y yo siento que es una fantasía. Yo personalmente estoy hablando de esto, pero yo creo que todavía yo me estoy soñando y que yo estoy en un sueño, como que eso no es verdad, como que... Porque yo no lo concibo. A mí todavía, por más que me lo expliquen, yo prefiero creer que todo esto es mentira. Eso es como la ley 0124. Ambas son de esas cosas que tú crees que es una ficción. Claro. O sea, yo no creo que ahora, en esta época, en este año, eso sea verdad. Yo siento que ahora mismo yo estoy como, qué sé yo, de esos sueños que son medio fantasía y medio verdad. Todos pensamos así, pero hay una comisión que debió haber rendido el informe para los 3 artículos o 4 artículos que parece ser la preocupación de diversos sectores. Parece que han sido cooptados por el gobierno también esos abogados. Pudiera resolver. Lo que sí yo veo, usted que ha sido siempre un defensor muy claro, es que el Ministerio Público no es entonces tan independiente, porque la situación que usted describe viene desde hace tiempo. Son personas de carrera, tienen años en esos lugares. Y si al fin y al cabo terminan actuando de esa manera y nos encontramos con que Odebrecht confiesa que hay un soborno, pero no hay un sobornado, entonces uno dice, bueno, hay algo en algún lugar. Los jueces también, los jueces son de carrera. Hay algo que no, se supone que no son politizados, pero algunas colindancias aparecen. La cuestión es que siempre prevalece la impunidad. Algo pasa, a alguien hay que echarle la culpa. Y eso es muy fácil, echarle la culpa a alguien, pero siempre prevalece la impunidad. El PLD tiene que participar en esto, para mí. Tiene que opinar de esto que yo estoy opinando. Tiene que promover una República Dominicana mejor. Tiene que tratar de que aquellas cosas que no funcionan bien podamos lograr que funcionen mejor. Eso no significa que nosotros no hayamos cometido errores, que muchas de las cosas que hoy queremos modificar tal vez tenemos una dosis de responsabilidad, pero tú no puedes vivir en función de que tal vez en algunas cosas me equivoqué. Tú tienes que vivir en función de que yo hice muchas de esas cosas que sí fueron buenas, algunas tal vez no salieron bien, pero la mayoría fueron correctas, y ahora yo voy a hacer, Olga, otras que serán mucho mejor, y esa sería mi posición. Ojalá, y tú que sabes mucho de eso, haya oportunidad de discutir sobre el poder municipal. Claro. Eso no quedó claro. No, el poder normativo de los regidores, el poder ejecutivo de los alcaldes. No está claro ni siquiera la designación de un alcalde que renuncia. Entonces deberíamos dejar algunas cosas claras, no solo medio ambiente, no solo unificación, no solamente el sector justicia. Aprovechemos nosotros para construir calidad. Este país mejor. Tú tienes calidad y lo demuestra don Ángel con la coherencia que explica, porque el doctor es de lo poco que puede decir mea culpa y tomar responsabilidades de algunos de los problemas, pero plantear cosas. Me encanta que hayas asumido el tema del medio ambiente, porque tú tienes calidad en la materia. Yo fui testigo de tu labor que se ha abandonado en la cordillera, en Valle Nuevo. Te metiste ahí. Yo fui testigo, no me lo contaron, no, yo estaba ahí, y hoy está más ocupado por los que desalojaste que antes.
y todo el mundo indiferente. Ahí está el Finalmente, ejemplo de lo que es una nueva generación y de que además presenta una oposición constructiva. O sea, yo quiero, hay tal cosa que está mal, pero yo sobre quiero todas mejorarlo las con cosas. esto. Sí, pero ahí hay un elemento que finalmente quisiera nos definiera Francisco, porque todos, por ejemplo, yo comencé a masturbarme pensando en que Domínguez Brito, presidente del PLD, bueno, lo discutimos Sí, aquí. claro. Oxígeno por un Pero partido claro, que necesita oxígeno. no, pero es que necesitamos un cambio. Hay gente que tiene que ya pasar al retiro, jubilado. Danilo, Leonel, Miguel, Hipólito, Luis, jubilados. Ahora bien, gente, me ilusioné con ver a Francisco, presidente del PLD, y a un joven como José Dantes, secretario general. Esa tiene que ser la perspectiva. Tú mantienes tu oferta para que el 27 de septiembre derrotemos a Danilo Medina y lo jubilemos. Yo tengo la misma ilusión que tú, la misma pasión de levantar a mi partido nuevamente, a defender las obras de nuestro partido, las grandes realizaciones. Ya tiene 40 votos en contra. A tener la humildad necesaria para reconocer errores, y aspiro a la presidencia del partido para animar a nuestra militancia, para mantener una oposición firme pero constructiva en función de lo que más le convenga a la República Dominicana, para crear espacio para que los jóvenes sientan que este es el partido que le engranoja, porque es el partido que quiere un mundo mejor, una República Dominicana Y mejor. vamos a enfrentar a Danilo, doctor. Y nosotros vamos a participar, ya no será en septiembre, probablemente el 20 de octubre, donde no vamos a tenía celebrar, informe. vamos a elegir el Comité Central en la primera semana de octubre, y el 20 de octubre vamos a elegir. Mi candidatura a la presidencia del partido no es contra nadie, es a favor de un partido que la democracia merece que exista, de un partido que ha dejado un gran legado, un partido de grandes hombres y mujeres honestas, trabajadores. No fueron dirigentes de mi partido los que hicieron eso que tú hiciste referencia, yo también, en esos casos de corrupción. Al revés, a nosotros nos duele que eso haya pasado en nuestro gobierno. Nosotros vamos a defender en todos los escenarios, dentro del marco de la ley, la honestidad, la integridad, el honor del Partido de la Liberación Dominicana, y a eso voy, a eso aspiro, con la mayor de las ilusiones y con la mayor de las pasiones de que nuestro partido sea nuevamente el partido que merece la democracia de la República Dominicana. Gracias, Francisco, un gran placer, patrón, tenerle en esta escena. Y le vamos a acompañar en ese proyecto de aspirar a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Cuente con toda esta plataforma y con todo este escenario. Fuerte abrazo a ustedes y a los amigos también. Señores, vamos a la pausa agradeciéndoles a Francisco esta distinción de que nos ha hecho objeto en la mañana de hoy.